Amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al octavo coloquio, que esta noche va a versar sobre el tema de la reforma de la Constitución, es decir, la manera, los límites, los caminos que hay que seguir para cambiar este pacto fundamental que se hace en un país para que todos quienes vivan en él puedan efectivamente desarrollarse dentro de las normas, dentro de las pautas que se señalan en esta norma básica. Esta noche nos acompaña el doctor Alberto Bautista, quien está aquí con nosotros y que es asesor del Congreso de la República, abogado, especialista en Derecho Parlamentario, y con quien vamos a dialogar sobre este tema. Como hemos quedado, vamos a dedicar los últimos martes de cada semana, que a partir de la próxima semana serán los lunes, porque cambiaremos los días de los coloquios de los días martes a los días lunes, a conversar con distintos personajes que tienen mucho que aportar a la vida intelectual, académica y política del país. Alberto, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alberto? Buenas noches. Bueno, encantado. ¿Cómo va el tema de la reforma de la Constitución en el Congreso? ¿Hay espíritu de reformar la Constitución o hay una suerte de avenimiento, aceptación del texto que Fujimori perpetrara en 1993 y que hasta este momento, digamos, se trata de modificar por partes, pero no se le aborda como un cambio integral y sustantivo? Bien, sabemos que existe una iniciativa ciudadana, justamente presentado por Ángel Delgado y tu persona. Este proyecto de iniciativa ciudadana ingresó al Congreso en marzo del año 2013. Sí, hace 2 años. Sí, hace 2 años y un poco más. Entonces, el camino que debería haber seguido es Comisión de Constitución, elaborar un dictamen, previa invitación a los propulsores de este proyecto de ley, luego debatirlo en el seno de la comisión y elaborar un dictamen, el mismo que, favorable o desfavorable, vaya al pleno del Congreso para su aprobación o archivo. Entonces, ese era el procedimiento, pero han transcurrido 2 legislaturas completas, de 1 año cada una, y hasta el momento no tenemos nada. Inclusive, de acuerdo al seguimiento de este proyecto de ley, sigue todavía en la Comisión de Constitución, donde lastimosamente los presidentes de esta comisión no han tenido, yo creo, la valentía de hacer el proyecto o el dictamen definitivo, ¿no? Claro, porque Omar Chejade invitó a los exponentes, a los encargados de exponer el proyecto el 1 de abril del año 2014, es decir, hace 1 año y 3 meses, y efectivamente hubo una exposición, pero después, ¿qué siguió sobre eso? Nada. Bueno, el mandato de Omar terminó en julio de ese año, el 2014, claro, y no quedó solamente en la exposición. En la exposición y en la promesa de un dictamen. Pero tampoco hubo ni dictamen ni tampoco discusión, o sea, no se reunieron los parlamentarios para debatir esta iniciativa después de la exposición que se hizo, ¿no es verdad? Yo recuerdo, estuve presente en el debate, en la exposición, mejor dicho, de Ángel y tu exposición, y luego del debate de ese mismo día, el tema quedó ahí, ya no se discutió más porque la comisión, en este caso los asesores de la comisión, tenían que elaborar ya un dictamen. Claro, para que fuera discutido por los miembros de la comisión. Que recoja justamente el proyecto, la conversación que tuvieron ustedes en la exposición y el parecer de la comisión. Luego para que ese dictamen sea discutido en el seno de la comisión, pero no se llevó, ese trámite no se cumplió. O sea, nunca se llevó adelante la segunda parte, que era el diálogo que tenía que desarrollarse después de la exposición, después de haber conocido ellos el proyecto, para establecer si estaban a favor o en contra, ¿no es verdad? Exactamente, no existe ni un dictamen al respecto, ¿no? Ni con Omar, ni con este último presidente Yatas. Con Yatas, no obstante que lo prometió formalmente en enero de este año, en un homenaje que se le hizo al Foro Democrático, se comprometió formalmente a convocar para el mes de marzo a la Comisión de Constitución para que de una vez le diera trámite a este tema que había quedado de lado
por la anterior Comisión de Constitución, y en realidad, claro, siendo nuevos los integrantes de la Comisión de Constitución, era evidente que tenía que haber una nueva exposición, porque los que tienen que escuchar el proyecto son, sin duda, los que van a resolver sobre él, ¿no es verdad? Exactamente, como era una nueva comisión con otros integrantes, era evidente que tenían que ser escuchados nuevamente los ponentes de esta iniciativa, que no se convocó. Ya, ahora, ¿qué camino se abre? Bien, estamos entrando prácticamente al último año de legislatura. Ajá. Bueno, dentro de los plazos procesales, hablando procesalmente, son 120 días que han tenido para ellos elaborar un dictamen. Claro, sí. Ya han pasado 2 años. Ahora, al no haberlo emitido, se abre la posibilidad de ir hacia el tema de un referéndum, es decir, hacia la convocatoria de un referéndum, hacia digamos, la adquisición de los planillones para conseguir las firmas para que se proceda al cambio constitucional, ¿no es verdad? Claro, aquí estaríamos hablando, Alberto, de un rechazo tácito. Sí. Ya que no se expresa, claro. Hablaríamos de un rechazo tácito. Claro, ahora, pero la ley de participación establece que tiene 120 días. Exactamente. Entonces, evidentemente, si no se ha producido el acto jurídico ni a favor ni en contra, es decir, entonces se tiene que entender por rechazado, porque ellos tienen 120 días, claro, para... Al haberse cumplido los 120 días de plazo, al no haber dictamen, al no haber ni aprobación, ni rechazo, ni nada, entonces tácitamente se da por desaprobado. Y por lo tanto se seguiría ese es un camino, ¿no? Porque la otra posibilidad sería presentar una demanda al Poder Judicial para que el Poder Judicial, frente a la omisión del Poder Legislativo, le exija, le obligue a que resuelva sobre ese tema, que se pronuncie sobre ese tema. Pero es más complicado, ¿no? Bueno, es más complicado. Tenemos otras alternativas, creo yo, ¿no? Que es, uno, el referéndum, ¿no? Para que el pueblo directamente se pronuncie sobre ese asunto. Porque hablando del procedimiento parlamentario, ya ante un rechazo tácito, como estoy explicando, aquí cabría un referéndum sobre la misma proposición, con el mismo argumento, con el mismo proyecto de ley. Sí. Sobre esa base, pues, los proponentes de esta iniciativa ciudadana tendrían el camino expedito para juntar firmas e iniciar el trámite del referéndum. Claro, porque hay, como te diría, mucha vocación por reformar por partes el texto de Fujimori, pero no tocar los capítulos centrales que creo son los que al pueblo le interesan, que son fundamentalmente el capítulo económico, el tema económico, el tema laboral y el tema de los controles sobre el ejercicio de la presidencia de la República. Es decir, todos somos conscientes que en el texto de Fujimori se concentró el poder al punto tal que incluso los militares o los nombramientos para los altos mandos militares son, llevados a cabo solo por el Poder Ejecutivo, solo por el Presidente de la República, y no con la anuencia del Congreso, como era antes, ¿no es verdad? Claro, si hacemos un repaso histórico de las últimas modificaciones por partes de esta Constitución, la última se ha dado cuando se ha reformado justamente el capítulo de descentralización. Ajá. En cuanto a la no reelección de los alcaldes y gobernadores, gobernadores regionales que antes eran presidentes regionales. Ajá. Es la última modificación constitucional que se ha dado. Luego, no veo yo realmente un ánimo de reforma parcial ni total de la Constitución. ¿Por qué? Porque aquí se apela justamente a la votación calificada, a los 2/3. Es muy difícil para un tema constitucional encontrar los 87 votos que se requieren en una reforma constitucional. Ajá. Hablemos ahora de un tema que me parece teóricamente importante y central. ¿Por qué es que tiene que haber, una votación calificada para la reforma de la Constitución, digamos? ¿Y cómo es que un texto hecho por una dictadura en realidad no debería exigir una votación calificada? ¿Cuál es el sentido de la votación calificada? La reforma constitucional, ¿por qué exige un procedimiento distinto al de una ley? Bien, en el texto, como tú lo nombras, en el documento del año 93, se puso un candado justamente por eso. Se puso candado para que esa Constitución
sea eterna en el tiempo, o sea, muy difícil de reformarla, y por lo tanto pues se elevó la valla a 2/3 del número legal de congresistas para que proceda cualquier reforma. Ahora, el artículo 206 de esa misma Constitución señalaba pues 2 procedimientos, ¿no? Una votación simple, mayoría simple, más un referéndum, o en todo caso 2 votaciones calificadas en 2 legislaturas consecutivas de 2/3 para que venga la reforma. Entonces son candados que se impusieron, o sea, se impusieron justamente porque se quería que esa Constitución no se cambiara. Exactamente. Mira, yo creo que aquí hay un tema teórico que es bueno que entiendan nuestros amigos televidentes, y es que la Constitución implica una reflexión especial de parte de una comunidad respecto a lo que va a ser el futuro de esa comunidad, y cuando se dicta una Constitución se tiene que tener muy en cuenta que se está legislando hacia futuro, y en consecuencia que se está sobrepasando o que se está yendo más allá de lo que le importa a una sola generación, y se empieza a discutir sobre valores que van a trascender y que deben acompañar siempre a la sociedad peruana. Y es por eso que las constituciones se tienen que dictar en lo que se denomina, o lo que denominan los teóricos alemanes, los momentos constituyentes, vale decir, los momentos en la historia en los cuales, en razón de una situación o de una circunstancia especial en donde se reflexiona a fondo sobre lo que es lo que se quiere para el futuro del país, se reúne una asamblea elegida por el pueblo, en el caso de una democracia, y en consecuencia decide cuáles son esas normas. Eso pasó en 1979, sin ninguna duda, ¿no es verdad? En el 78, ¿no? A la salida del gobierno militar, ¿tú recuerdas? Claro, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. Claro. Claro, ahí se da porque efectivamente los militares, digamos, habían hecho tal desquicio con el gobierno de la República, y además el Perú siempre había sido un país que desde la Constitución de 1823 había proclamado su vocación democrática y venía siendo gobernado dictatorialmente desde 1968 hasta 1978, que comienza a reunirse la Asamblea Constituyente y que termina en 1980 con la devolución del poder a los civiles, y en esa oportunidad a Fernando Belaúnde. Digamos, pero ahí efectivamente hubo un espacio, los militares no pretendieron quedarse en el poder, sino al contrario, se dieron cuenta que no podían seguir al frente del mismo y que el Perú no podía seguir siendo manejado de esta manera como ellos habían intentado conducirlo, y que habían fracasado en el empeño. Distinta cosa sucede en 1993, ¿no es verdad? Claro. Porque en 1993 los militares no es que se van del poder, sino que al contrario, recién llegaban, y llegaban junto con Fujimori. Después de el gobierno civil o los gobiernos civiles que hubo entre 1980 y 1992, los militares ayudan a Fujimori a dar un golpe de Estado, y en consecuencia ellos cogobiernan con Fujimori, tan cogobiernan que en realidad su sostén es Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Vladimiro Montesinos, la gente del servicio de inteligencia, los militares que repartían almanaques como Howard Rodríguez en las campañas, y en general todos aquellos que firmaron, tú recuerdas, y los televidentes mayores recordarán, pero los jóvenes también deberían tomar conciencia, que obligaron a los militares a firmar una suerte de acta de sujeción a Alberto Fujimori, no obstante el golpe de Estado que había dado y la quiebra de la Constitución de 1979 que había producido, ¿no es así? Claro, todos conocemos esa historia porque es reciente, y esos militares que tú has nombrado todos están presos. Así es. Todos están presos. Todos están, sin embargo... Hasta el presidente. Sí. Todos están presos, ¿no? Sin embargo, esa es la particularidad. Claro, pero es una cosa muy extraña, ¿no? Muy lógica, ¿no? Sí. Absolutamente paradojal. Es decir, todos están presos, todos están condenados, además firmemente por las sentencias de la Corte Suprema de la República, sentencias diversas, y sin embargo nosotros seguimos obedeciendo a su texto constitucional. Sí, mira, he estado haciendo un análisis, una revisión histórica del golpe, porque fue un golpe de Estado, sí. Y eso lo reconocen no solamente los grandes constitucionalistas, sino también el propio Tribunal Constitucional, en 2 sentencias muy importantes, claro. Señala claramente que eso fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, ¿no? Sí. Un golpe de Estado que cambió la democracia en el país,
impuso una constitución, ¿no?, como tú lo has nombrado, con mucha trampa, con presión militar y prácticamente pues adulterando resultados, claro, inclusive, claro, con un referéndum tramposo, sí, inclusive donde el margen, por último, sí, fue mínimo también, ¿no? Y el margen ya tramposo fue mínimo. Exactamente. Claro. Entonces, pero todo eso se castigó con una sentencia ejemplar, creo, del Poder Judicial, en la cual fueron condenados por delito de rebelión todos los ministros que firmaron justamente, no solamente el acta de sujeción, sino que firmaron la prevalencia de un nuevo gobierno, ya no democrático, ¿no?, sino tuvo un nombre rimbombante, ¿no?, que un gobierno... Emergencia y Reconstrucción Nacional. Reconstrucción Nacional, sí, ¿no?, increíble, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, pues, claro, la idea era perpetuarse en el poder, sí, 20, 30 años, sí, y luego en el año 2000, que vino la tercera reelección, sí, la reelección, cambia la historia del país cuando se produce el famoso Vladivideo, claro, donde de ahí recién se descubre la mafia a través de los videos, y eso fue pues un golpe también para ellos, y un saludo importante y un cambio importante para la democracia, porque ahí vino el gobierno de transición de Valentín Paniagua, hubo sí, cambios, en menos de un año, sí, hubo un cambio radical a nivel del Congreso y a nivel del país, porque se llamaron a elecciones y en el año 2001 recién nuevamente volvimos al cauce democrático. Claro, ¿no? Sin embargo, lamentablemente los presidentes no entendieron la importancia de un documento fundamental nacido como expresión del pueblo y no impuesto por esta gente que ha sido condenada a todos los delitos, ¿no es así? Ese es el punto. Pero yo rescato, Tito, lo siguiente, hay una ley, la 27.600, que está vigente, sí, ¿no?, en la cual justamente no solamente tenía por finalidad quitarle la firma a Fujimori, claro, era lo mínimo, ¿no? Sí. Pero también el artículo 2, que está vigente, a ver. Yo creo que ahí hay que buscar una alternativa de solución a todo esto. Y ahí viene la presión que yo voy a sugerir, que es la Comisión de Constitución, que ha jugado una mala pasada en el tema de la iniciativa tuya, dice: la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones propondrá un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú y en particular el texto de la Constitución del año 1979. Tras su aprobación por el Congreso, será sometido a referéndum y de ser aprobado quedará abrogada la Constitución del año 93. Pero ese es un camino sumamente interesante. Claro. ¿Y de qué fecha es esa ley? Del 16 de abril del año 2001. O sea, está vigente. Entonces, claro, yo creo que ese sería un camino directo, aparejado a la iniciativa ciudadana. Porque es más, el artículo 4 señala que la Comisión de Constitución y Reglamento, dice, centralizará los proyectos en general que tengan la misma finalidad y difundirá iniciativas que se sometan a su conocimiento para los fines que le refiere la presente ley. O sea, el propio Poder Legislativo había decretado la ilegitimidad de ese texto de 1993. Exactamente, mira, esta ley, la 27.000, es tan importante, que está vigente, Tito, que yo recomendaría que ustedes, que han sido los propulsores de esta iniciativa ciudadana, de reforma total también, claro, hagan una acumulación en todo caso, pidan una acumulación y exijan que la Comisión de Constitución de esta nueva mesa directiva cumpla la ley. Claro. Aquí ya no solamente estaremos exigiendo que se cumpla una iniciativa ciudadana de más de 100.000 votos, claro, en este caso firmas, sino estaríamos exigiendo que se cumpla la ley. Claro, que es una ley obligatoria, que está vigente, claro, y que todavía no ha sido cumplida. Pero es más, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 2004, le exigió al Congreso que se pronunciara sobre el tema y que concluyera con el proceso de reforma del sistema constitucional, claro, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que en el gobierno de Valentín Paniagua se formó una comisión de alto nivel de juristas reconocidos, donde estabas tú incluido, en la cual elaboraron un informe de cómo solucionar el tema constitucional, ¿no?, en golpe de Estado, cómo se solucionaría democráticamente. Entonces hubieran tres alternativas. Este grupo que fue presidido por Carlos Fernández Cesarego, nada menos. Entonces, de grandes juristas, llegaron a tres conclusiones, de las cuales, de las tres conclusiones, se rescata la segunda. ¿Qué dice la segunda? La segunda señala que es el caso que ustedes han señalado, su iniciativa ciudadana. Una reforma total de la Constitución, claro, siguiendo el procedimiento que daba la Constitución del año 93,
en la cual se señalaba que se introduce la reforma total incorporando la Constitución del 79, pero a través justamente del procedimiento de doble votación y más referéndum. Claro, ¿no? Entonces, era una segunda alternativa de las tres que dieron. De las tres que dieron. Entonces, y la sentencia del Tribunal Constitucional, la última que ustedes también propusieron, la 015, si no me equivoco, la 014, termina, dice, exhortando al Congreso de la República para que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 28. ¿Y qué dice el fundamento 28? Que se cumpla justamente las recomendaciones de esa comisión de alto nivel de juristas que planteaban una solución a la reforma constitucional, en este caso, retorno de la Constitución del año 79. O sea, hay argumentos legales, hay argumentos constitucionales e históricos, ¿no?, para iniciar, creo yo, una buena salida a este tema de reforma constitucional completa. Entonces hay argumentos. Sí, no, me parece muy interesante lo que has traído hoy día a colación, porque refresca un poco la memoria de los ciudadanos que a veces creen que este es un tema, digamos, epidérmico, ¿no?, que está en la parte de afuera, no obstante que el tema constitucional toca a cada una de las decisiones importantes que hacen al país. Por ejemplo, el tema de minería, por ejemplo, el tema de la propiedad de los yacimientos mineros, por ejemplo, el tema laboral, el tema de lo que pueden, digamos, esperar los trabajadores en su relación con los empresarios y lo que los empresarios pueden esperar de los propios trabajadores y del propio Estado en su relación con ambos, ¿no es así? Claro. Bueno, nosotros también somos conscientes de que del año 79, 80 han pasado 35 años. Así es. Entonces han habido grandes cambios. Así es. Sociales, culturales, políticos, en la cual se tiene que adecuar. De todas maneras. Necesariamente hay que adecuarnos ya a la realidad actual. Así es. Entonces, pero eso no le quita, yo creo que ninguna... Los valores esenciales están en la Constitución del 79, están en el preámbulo. No le quita el valor que ha tenido esta Constitución, que fue además a través de una asamblea constituyente, una asamblea de consenso y por lo tanto plural, aceptada por la población, aceptada por el país. Así es. Y por lo tanto no ha sido una constitución impuesta ni una constitución tramposa, ni una constitución pues sometida a través de la violencia, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Entonces yo creo que la posición que tú vienes manejando de imperar la Constitución del 79 como base, como principio democrático que debe regir cualquier país, yo creo que está vigente. Está vigente. Vamos a hacer una breve pausa, mi querido tocayo, y continuamos con el coloquio de la Casa de la Constitución. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. A las 5:30 de la tarde, las noticias políticas de la semana, en Opinión Libre. Mi nombre es Choquemango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución.
Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. De los diputados entrarían estos congresistas que tenemos ahora. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Los lunes a las 5:30 de la tarde. Las noticias políticas de la semana en Opinión Libre. Mi nombre es Choquemango Tingal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Hola, me llamo Yajaira Roca Cajo, pertenezco al partido político Todos por el Perú. Debemos darle un saludo a la Casa de la Constitución de la Televisión. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Batería política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Amigas y amigos de la Casa de la Constitución, continuamos con el doctor Alberto Bautista Merino y aquí tenemos ya las preguntas de nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. La primera, que voy a pedirle que comience la respuesta a nuestro amigo Alberto, dice: buenas noches, ¿considera que sea viable la modificación de la ley número 27.600, que es la que nos ha traído a colación Alberto Bautista, refrescándonos, digamos, la memoria sobre este asunto en lo que respecta al proceso de reforma constitucional para que sea una asamblea constituyente electa
la que realice, en vez del Congreso, un proyecto de nueva Constitución y luego sea aprobada por referéndum? ¿Cuántos miembros? Esa es una primera pregunta. Vamos a empezar por esa pregunta y después continuamos con la segunda pregunta de nuestro querido amigo Luis Gutiérrez Tubillas de ICA. Bien, yo creo que la ley 27.600 no la podemos modificar, porque es una ley matriz. Es una ley central, ¿no? Central. Es un pivote, digamos, ¿no? Exactamente, y además fue aprobado por grandes constitucionalistas también en ese momento. Estamos hablando del Congreso del año 2001, claro, ¿no? En la cual inclusive el finadito Javier Díaz Canseco fue uno de los promotores de esta ley. También estaba a favor de esta ley, he visto el dictamen, ante los Flores Arauz. Estaba Anel Tausen, estaba Judy Lamata, Fausto Alvarado, Henry Piz. Estaba Natalia Primo. Claro, o sea, la gente que tenía algún conocimiento constitucional en ese tema. Constitucional, o sea, grandes constitucionalistas. Claro, entonces, o sea, tú mantendrías esa ley. Yo también creo, además, coincide con la iniciativa que se ha presentado desde la Casa de la Constitución, ¿no, verdad? Nos da una alternativa de solución, ¿no? Constitucional al tema de la reforma total de la Constitución. No una reforma parcial, sino reforma total. Y además nos señala que para su aprobación será sometido a referéndum. Claro. O sea, ya no necesita una asamblea constituyente. Claro, claro. ¿No? Entonces, a través de un referéndum se convalida ese dictamen que la Comisión de Constitución tiene que elaborar a través del mandato, que es un mandato de ley. Que es un mandato de una ley. Y por lo tanto, pues, yo sería de locos tratar de modificar esto. Esto está vigente, esta ley está vigente. Digamos, esto acompaña, es un segundo canal distinto al canal que nosotros hemos abierto. Y además, esta ley señala que cualquier proyecto de ley que tenga la misma finalidad se van a acumular, para que se haga un solo paquete, claro, un solo dictamen. Y una sola constitución reformada totalmente. Claro. Y por lo tanto, yo no estaría de acuerdo en modificarla, sino dejarla tal como está, porque esto nos sirve de base. Ahora, dime una cosa, una reforma completa. Si no, como de hecho no han cumplido, a tu criterio, ¿cabría ahí una demanda por acción de cumplimiento al Congreso porque no cumple con un mandato que la ley le ha dado y que le dio un plazo, ¿no es verdad? Tenía un plazo para hacerlo, ¿no es así? Claro, esta ley, como está vigente, aquí cabría una acción de cumplimiento, ¿no? Cualquier ciudadano que se sienta afectado lo puede hacer. Entonces, se sigue el procedimiento que es ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto procede una demanda de cumplimiento, ya que el Congreso actual, 2 legislaturas o 2 años han pasado y la iniciativa ciudadana que ustedes presentaron no le han hecho caso, entonces este sí es un mandato legal, y por lo tanto tendría que cumplirlo a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que lo va a obligar a que dictamine un nuevo proyecto de reforma total de la Constitución, ¿no? Tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú del año 79. Eso dice la ley. Muy bien. Por lo tanto, yo creo que ese sería el camino más apropiado. Muy bien. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta de Lucho? A ver, veamos. Dice, ¿cuántos miembros debería tener una asamblea constituyente y cuál debería de ser su forma de elección? Claro, esto frente a la primera respuesta de nuestro tocayo Alberto, quedaría un poco, digamos, fuera de juego, ¿no es verdad? Ahora, claro, si se trata de hacer una asamblea constituyente, creo que una asamblea constituyente de 100 o máximo 200 miembros, creo que podría ser suficiente, digamos, ¿no? En caso que se llegase a una asamblea constituyente, y a mi criterio debería de ser elegida una parte por distrito, digamos, distrito electoral por circunscripciones tal como están ahora, y la otra parte por un distrito único, de tal manera que pudiéramos juntar, como hemos hablado, la gente que viene de provincias y a su vez los notables del país que, digamos, pueden darle una mirada diferente al texto constitucional, ¿no? Claro, porque si vamos al tema de la Asamblea Constituyente, está en el rango de entre 80 y 100 miembros, ¿no? De los cuales, una vez concluida el documento que esta Asamblea Constituyente elabore, entonces prácticamente estaríamos hablando ya no de un Congreso unicameral, sino a través de un Congreso bicameral. Y por lo tanto, una vez terminado el trabajo de la Asamblea Constituyente,
si son 80, 50 serían senadores y 30 entrarían al grupo de diputados, ¿no? Sí. Para más o menos equilibrar sí. el porcentaje de diputados y senadores, y si son 100, 80, 20, ¿no? Y ahí estaríamos dentro del rango que existía en la Constitución del año 79. Porque recuerda que ahí había bicameralidad y también 180 diputados y creo que 60 senadores, claro, y por lo tanto que era, digamos, acorde con la población del país, ¿no? Porque exactamente. Somos un país infrarrepresentado, a pesar de todo lo que se dice, porque claro, el tema está, claro, ahí ya vienen otras cosas. ¿Por qué los parlamentarios no, digamos, satisfacen las expectativas de la población? Eso ya hemos conversado en las semanas anteriores en los coloquios. Tiene que ver mucho con los partidos, tiene que ver mucho con el sistema de voto, tiene que ver mucho también con el tema de la prensa, digamos, que a veces atosiga la actividad de los parlamentarios y no les da continuidad, de tal manera que no les permite, digamos, expresarle a la población lo que ellos están haciendo con su voto, ¿no? Aquí tenemos una nueva pregunta de Jorge Antonio Mateluna, que nos ha seguido en algunas oportunidades aquí físicamente en el local de la Casa de la Constitución. Su pregunta dice: sabemos que el Congreso es un poder del Estado que expresa la soberanía del pueblo y refleja el pluralismo político que se me perdió, el político y social de la nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen quienes son elegidos. Encarnan, por tanto, el poder constituido por la voluntad popular y tienen por funciones específicas expedir normas de acuerdo a los procedimientos constitucionales, controlar el ejercicio del poder, fiscalizar los actos de los gobernantes y ejercer representación política. Sí, efectivamente, eso es lo que le corresponde a los congresistas, pero fundamentalmente les corresponde legislar, cosa que últimamente han dejado de lado y son los reyes de la fiscalización, pero realmente prácticamente los pajes de la creación legislativa. Casi no hay, digamos, proyectos severos, serios, de profundidad, de formación legislativa, ¿no? Yo siempre soy de la opinión, tocayo, que tenemos que acostumbrarnos, y ya esto va a pasar en la próxima elección generales, a tener o a concebir un Congreso de calidad y no de cantidad. Uno, en cuanto a las leyes que se den, ¿no? Porque como tú lo dijiste, la prensa mucho presiona a los congresistas y dicen: un Congreso es bueno cuando vote más proyectos de ley. Un congresista es mejor o bueno cuando presente más proyectos de ley. Pero eso es mentira. Eso es un engaño, muchachos, porque realmente ahí estamos promoviendo pues la cantidad y no la calidad. No la calidad. Yo prefiero un Congreso que dé pues 20 leyes al año, pero buenas, que se cumplan, que un Congreso que dé 500 leyes y que no se cumpla ninguna de ellas. O que claro, no no se llegan ni siquiera a conocer, ¿no? Así es. O que son absolutamente parciales, porque además el Congreso, como dicen los italianos, cumple una función de indirizzo político, que quiere decir direccionamiento político de la sociedad. Los grandes debates políticos tienen que llevarse a cabo en el Congreso entre gente que se supone representa los diversos vectores de pensamiento de la población. Pero seguía la pregunta de Mateluna, no sé si me la puedes poner, por favor, la pregunta anterior del señor Mateluna. Decía no sería más adecuado y lógico centrar las fuerzas en el camino por la vía del referéndum como alternativa para reformar el texto del 93, ya que para esto se requiere una votación de la mayoría simple. Yo creo que aquí mi tocayo puede dar una explicación. La dictadura, como él nos mencionaba al comienzo, lo cual es verdaderamente paradojal, le exige a la democracia que en vez de que sean 66 votos, la mitad más uno de los miembros del Congreso, los que modifiquen la Constitución, la dictadura le impuso que sean 2/3, es decir, no obstante que era una dictadura, no obstante que de acuerdo a lo que significa la doctrina y la teoría, los dictadores no pueden hacer ni siquiera leyes, no digo constituciones, leyes. Basta con analizar lo que es el origen de la dictadura en el derecho romano para darse cuenta que los dictadores estaban llamados, convocados
a resolver problemas coyunturales inmediatos, no a legislar para el futuro, porque en realidad el que legisla lo que hace es planificar hacia adelante. Entonces, la trampa acá fue poner 2/3, es decir, el dictador que no podía ni siquiera hacer leyes, hizo, entre comillas, una constitución y encima todavía le puso un candado, ¿no es así? Claro, existen candados que, como lo expliqué, durante este Congreso, que ya termina el próximo año, solamente hay una reforma constitucional. Claro. Entonces, para que veas que es difícil. Sí, es difícil, porque claro. Imagínate, y debe de ser difícil cuando la Constitución es democrática, o sea, claro, cuando se ha hecho de consenso, cuando se ha hecho en un momento tranquilo, no como consecuencia de un golpe de Estado. Como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, esa Constitución fue producto del golpe de Estado, en realidad fue para tapar el golpe de Estado, pero, ¿no? Pero, Tocayo, mira el consenso que hay actualmente. Tenemos una bancada fujimorista, promotora de esta Constitución del año 93, que son 37. Entonces, prácticamente, ahí viene el problema de que no se conseguiría los 87 votos porque justamente ellos manejan la votación en cuanto a la cantidad de congresistas, que no se llegaría, porque si nosotros disciplinadamente buscaremos la diferencia de votos, se llegaría, pero lastimosamente en el Congreso pues existen licencias, existen faltas o de diversos intereses que no permiten pues que ese consenso o gente que coincide con Fujimori en alguno de los términos porque no quiere que se cambie, por ejemplo, nada del tema económico o nada del tema laboral, ¿no? Entonces, claro, si tú restas 130 menos 37 te quedan 93 y tú necesitas 87 votos para cambiar, bastaría con que 6 o se vayan de viaje o se enfermen o lo que fuere para ser imposible. En realidad, pues, es muy difícil, por eso creo yo que una de las salidas, creo que hay que seguir ambos caminos, como estamos hablando con mi tocayo, uno respecto a exigirle al Congreso que cumpla con la ley 27.600 y la otra continuar como vamos a hacer esta semana pidiéndole al Jurado Nacional de Elecciones que efectivamente, ya que el Congreso no cumplió con su tarea, nos facilite los kits para poder empezar la tarea de recoger las firmas e ir a un referéndum para la reforma del sistema constitucional peruano. Claro, ese es el camino más práctico. Actualmente es el camino más práctico. Además, estamos en un Congreso de salida. Así es. Y por lo tanto, es muy poco lo que se le puede exigir. Además, estamos en un año preelectoral en la cual las posibilidades de alguna modificación, ni siquiera quieren modificar la ley de partidos políticos. Sí, pues. Menos será pues una reforma total de la Constitución. Por eso creo yo que hay que aunar fuerzas para que en el próximo Congreso vayamos pues con una fórmula. Claro, y que no pase como sucedió tanto con Alan García como con Toledo y con Ollantumala, que engañaron al país respecto a este tema, porque los tres plantearon que se iba a dejar de lado la Constitución fujimorista. Hay una última pregunta que nos toca responder, que viene de Barranco. ¿Es necesario un referéndum para modificar el régimen de la reelección? ¿Qué dices, tocayo? ¿Reelección de quién? ¿Del presidente? La reelección del presidente, pero no hay reelección del presidente. Claro. O sea, el régimen de la reelección no existe. Ahora, lo que sucede es que precisamente por cambiar la Constitución en parches y no por hacerlo integralmente, la Constitución de 1979 establecía en materia de reelección del presidente que no solamente no podía reelegirse el presidente de la República, sino que además decía, no pueden postular a la presidencia de la República ni el que es presidente por cualquier título, ni quien lo ha ejercido dentro de los 2 años precedentes, ni su esposa o su esposo, ni sus parientes cosanguíneos dentro del 4º grado o afinidad dentro del 2º grado de quien ejerce la presidencia, ni los ministros de Estado que no han cesado en el cargo por lo menos 6 meses antes, ni los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que no han pasado la situación de retiro, es decir, todo un sistema, ni el Contralor, ni el Superintendente de Banca, ni el Presidente del Banco de Reserva, es decir, todos aquellos que tienen control sobre el presupuesto no pueden participar en una elección para presidente. Entonces, cuando Fujimori se fue fugando al Japón, recordemos que se fue la persona esta volando al Japón, entonces, y que dejó de lado, vamos a sacar esas letras de la pantalla, ¿no es verdad ahora?
para continuar con el diálogo con los amigos. Recordemos cuando se van al Japón, Fujimori, hacen a las volandas un cambio constitucional en el cual simplemente dicen el presidente no puede ser reelecto. ¿Por qué? Porque el texto del 93 no tenía toda esta explicación de quiénes no podían ser, y en la denominada Constitución del 93 simplemente se decía que cabía la reelección presidencial inmediata. Claro. ¿No es verdad? Y entonces, si cabía la reelección presidencial inmediata, se puso el artículo 112 solamente refiriéndose a la persona de ese que en ese momento sí podía ser elegido, y se dijo el mandato presidencial desde 5 años no hay reelección inmediata. Es decir, toda esta concepción de evitar que las personas que están en torno al poder se beneficien del ejercicio del poder fue dejado de lado por hacer precisamente un cambio parche, como fue el cambio del texto del 93. Acuérdate, tocayo, que todo esto es histórico, porque justamente ahí viene la ley de interpretación auténtica. Así es. De la reelección de Fujimori, así es. Donde también hubieron 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron vacados de su... Así es. No, ni vacados, fueron sacados simplemente de la manera más burda, más inconstitucional que se vio, como producto justamente de esa interpretación de la reelección. Claro. Entonces, evidentemente, aquí es una constitución parchada, ¿no? De acuerdo a las conveniencias. Y a la pregunta, ¿se puede reformar la Constitución para reformar justamente el tema de la reelección? Claro que sí, pero acá hay una situación en la cual si nosotros hemos sido testigos de una última modificación que se prohíbe la reelección de alcaldes y de presidentes regionales, hoy gobernadores regionales, justamente porque existía o tuvo como antecedente todos los actos de corrupción de los alcaldes y presidentes regionales de estos últimos 2 años. Entonces ya no tendríamos que regresar nuevamente a lo mismo. Yo creo que con el nuevo texto de una nueva Constitución, yo creo que ahí ya no podríamos parchar la situación, sino hacer un capítulo en la cual se determine y se señale con claridad en qué consiste una reelección o no reelección. Y quiénes pueden y quiénes no pueden ser reelegidos, y de qué manera. Que se aclare el asunto, ¿no? Para que después no haya parches más adelante, ¿no? Creo que por ahí sería una alternativa también de solución. Muy bien amigos, hemos estado esta noche en este 8º coloquio sobre el tema de la reforma constitucional con nuestro colega y amigo el doctor Alberto Bautista Merino, y esperamos que ustedes nos planteen, como lo hicieron en esta oportunidad, un tema para que el próximo lunes, insisto, ya no va a ser el día martes, sino el día lunes 6 de junio, podamos a las 8 de la noche continuar con el coloquio, y vamos a anunciar desde ahora el cambio de la fecha del coloquio para los días lunes, y planteen un tema para poder dialogar efectivamente y poder seguir conversando sobre estos temas constitucionales y políticos aquí a través de la Casa de la Constitución. Ya saben, comunicarse con nosotros, a www.casadelaconstitucion.com.pe, y si no pudieron ver el programa en vivo, entrar a YouTube Casa de la Constitución, donde podrán seguir este programa en cualquier momento, incluso pasada esta semana, y ver todos los anteriores, los 7 coloquios previos que hemos tenido desde la Casa de la Constitución. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra, de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Todos los lunes a las 5:30 de la tarde, las noticias políticas de la semana, en Opinión Libre. Mi nombre es Choquemango Tengal Héctor Andrés, secretario general del Consejo Regional de la Juventud Cajamarca. Mis saludos a la Casa de la Constitución y también agradecer por el espacio que nos están dando a la juventud de Lima y de todo el país.
jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.